Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el doctor Gustavo García, vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Antes voy a leer unos titulares de los periódicos del día en que estoy grabando. Venezolanos los más deprimidos de América Latina según 2001 y un informe mundial de felicidad. La ONU evalúa misión exploratoria, dice Última Noticia. El Nacional de Derechos Humanos pide garantías para los venezolanos que emigran. Vea, Chamba Juvenil se puso a valer. Y el Universal dice aquí, portador de la ONU, enviar observadores requiere un mandato. Bueno, esos son los periódicos que me llegaron para esta fecha. Bueno, rector, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenos días. Yo lo invitaba porque hay muchas teorías o versiones sobre la situación de las universidades privadas. Sí. Hay algunas que incluso están en una situación crítica. Sí. ¿Eso es cierto? Pues sí, es cierto. Quizás hacer un repaso de la situación económica actual de las universidades privadas implica reconocer que este tema económico pues efectivamente nos afecta. Hay un incremento creciente, importante de los costos para poder mantener las operaciones. Bueno, eso llega a un orden. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Internet en una universidad privada hoy, eso puede suponer lo equivalente a la mitad de lo que cuesta la nómina mensual. Estoy hablando en este caso como ejemplo de la Universidad Católica hoy. O, por ejemplo, esa nómina mensual puede ser equivalente a lo que cuestan 10 equipos de computación. Entonces, lo que ha ocurrido en las universidades es que hay un incremento de los costos para hacer posible, digamos, la operación cotidiana. Al mismo tiempo, las universidades están tratando de luchar por pagar algo a los docentes que les permita al menos tener una vida relativamente digna en el entendido de que en el contexto actual pues eso no es suficiente. Entonces las universidades lidian con un tema económico importante. Esto tiene un impacto también en la rotación de los docentes. Eso ha crecido de manera considerable los últimos semestres, los últimos años. Además de eso hay un éxodo por razones, digamos ya no, una deserción por razones no tradicionales de los jóvenes. Las universidades se van haciendo más pequeñas. En el caso de la Universidad Católica, hace algunos años llegamos a tener entre todas nuestras sedes unos 17.000 estudiantes. Hoy es una universidad con unos 13.000 estudiantes y vamos, digamos, en una disminución del tamaño semestre a semestre, ¿no? Entonces sí, la situación es compleja. Las universidades han tenido que sacrificar una agenda que supondría aspectos vinculados a la calidad. Por ejemplo, ya no está en el primer lugar de las prioridades porque simplemente no es factible temas como la movilidad docente o la posibilidad de tener un portafolio de opciones de investigación. O sea, ya no cuentas, de hecho, con recursos suficientes para garantizar cosas como esa. Digamos que se hace cuesta arriba mantener la calidad y eso pone a las universidades en una agenda centrada en la supervivencia, digamos. En el caso de como la Católica, sí, reciben subsidio del Estado y a su vez la Católica subsidia a estudiantes. Ok, sobre lo primero no recibimos ningún subsidio del Estado. Sin embargo, la universidad sí mantiene un programa de becas que acoge al 30%, beneficia, algunos de nuestros programas benefician un 30% de la población estudiantil en la universidad. Eso lo hacemos fundamentalmente gracias al apoyo de egresados y de empresas privadas. Nosotros estamos terminando, de hecho la situación actual de la universidad da cuenta de un déficit en el presupuesto que llega a estar en el orden de un 30%. Eso supone que un 30% de nuestros costos no se cubre por la vía de la matrícula, sino que tenemos que cubrirla por otras vías, fundamentalmente el apalancamiento financiero.
Pero además de eso, la universidad hace todo lo posible. De hecho, es una de sus consignas fundamentales en el marco de nuestra filosofía. Hace todo lo posible por mantener a los jóvenes allí, que no sean las razones económicas, digamos, una razón para abandonar la universidad. Esos programas de becas han ido creciendo año a año. Hace 2 periodos académicos teníamos una población cubierta con nuestros programas de más o menos un 15%. El año pasado fue 20% de los estudiantes y este año ya hemos alcanzado un 30% de los estudiantes que reciben alguna forma de apoyo en la universidad. ¿Hay propuestas de aumento en el sector privado de la región? Sí. Claro, las universidades privadas dependen, tal es el caso también de la UCAP, dependen en un 90% de sus ingresos de lo que proviene por la vía de la matrícula. Entonces, lógicamente, en el escenario que presentaba de incremento de los costos, las universidades tienen que hacer incrementos. Estos incrementos, cuando uno los ve año a año, pues siempre han estado por debajo de la inflación, no son suficientes para cubrir digamos, los costos para poder operar la universidad. Y cuando se toma esa decisión, probablemente la decisión de incremento del costo de la matrícula en la universidad es una de las decisiones más discutidas y conversadas. Se ponen en tensión 2 elementos que son fundamentales. Al que menos le conviene subir de manera considerable es a la propia universidad, en el entendido de que eso puede derivar en un éxodo adicional, en una deserción adicional de estudiantes. Entonces, hay que tomar decisiones muy equilibradas, pero al mismo tiempo, en el presupuesto que se tiene hoy, que fundamentalmente trata de garantizar las operaciones, está claro que si no tienes los recursos por esa vía, no puedes incrementar a los docentes y a los trabajadores de una manera que al menos les invite, les ayude a sobrellevar la situación actual. Entonces, ahí hay una tensión. La universidad lo que intenta es tomar la decisión más equilibrada posible para mantener a todos los actores, digamos, allí con nosotros, en el entendido de que solo con ese accionar conjunto de la comunidad puede la universidad salir adelante. Ahora, ¿hay comprensión en el estudiantado, en los representantes de los estudiantes, sobre la situación de crisis que viven en estas universidades? Vamos a un receso de la pregunta. Ok, gracias. Estás viendo Diálogo con. Bueno, le preguntaba si hay comprensión entre los estudiantes y los representantes de la población de la Universidad Católica sobre estos incrementos, porque parece que donde no hay mucha comprensión es en el Estado. Oí al ministro Roa que está por revisar esa situación, ¿no? Claro, yo diría que sí, hay mucha comprensión. La Universidad Católica tiene una particularidad. Nosotros tenemos 13.000 y tantos estudiantes y es una población muy diversa. Nosotros no somos una universidad elitesca, por el contrario, incluso la mitad de nuestros estudiantes son del oeste de la ciudad y ya le decía que 30% para poder estar allí necesitan una ayuda de la propia universidad a través de sus diferentes programas. Cuando nosotros tomamos estas decisiones... O sea, ¿tienen becas para los estudiantes? Tenemos becas para los estudiantes. Becas que son proporcionales, también becas completas. Ya. Pero cuando se toman las decisiones de incremento, pues sí, lo discutimos con toda la comunidad, se hacen incluso asambleas con los estudiantes. Yo diría que hay un alto nivel de conciencia. Cuando uno hace comparaciones con lo que cuesta la universidad hoy, lo contrasta con el costo de algunas otras cosas, pues algunas lucen casi ridículas. Pues a lo mejor el costo de la universidad hoy es equivalente en los días efectivos que recibe un estudiante de clases a un café diario, o el costo mensual de nuestra universidad hoy es equivalente a 1 kilo de queso. Ahora, esas comparaciones son odiosas cuando uno entiende que esto entra dentro del presupuesto de las familias y las familias tienen que hacer frente a todo este conjunto de cosas. La universidad, el pago de los estudios es un tema más del presupuesto. Por eso lo importante de las decisiones lo más equilibradas posibles hasta este momento, lo que hemos vivido
es que sí hay un alto nivel de conciencia en los estudiantes y también en el resto de la comunidad universitaria, porque del otro lado están los docentes que con mucha vocación y compromiso por su trabajo siguen allí al pie del cañón, aun cuando, pues en muchos casos, y hablo de las universidades en general y de la labor docente en general, no ganan lo suficiente para vivir, ¿no? Aquí veo decisiones de precio de la matrícula, riesgos y limitaciones al contexto actual, impacto de la crisis, rotación docente. Sobre este tema también quiero que me digas, ¿se han ido muchos profesores de ahí? Además de lo anterior. Por supuesto, cuando uno compara la situación de las universidades privadas con las universidades públicas, uno siente, bueno, que estamos un poco mejor. Yo diría que la situación de las universidades nacionales, las universidades públicas es mucho más exigente en este sentido. Cosa lamentable, ¿no? Porque creo que forman parte del propio patrimonio de lo que tenemos en Venezuela y que debemos tratar de preservar todos juntos. En el caso de las universidades privadas, esas tasas de rotación son diversas, pero están en el orden más o menos de un 20% en cada periodo académico. Sí es verdad que es una exigencia, es un reto de los más importantes de las universidades hoy, hacer esfuerzos, digamos, más allá de lo posible por retener a la gente, incluso por suplir a estos docentes en algunos casos por algún otro que tenga, de hecho, el mismo perfil. Eso es una realidad hoy en las universidades. Yo creo que buena parte de la agenda se ha centrado en tratar de resaltar pues los elementos de compensación a la labor docente que no son solo el tema metálico. Yo creo que la gente está allí por mucha vocación, por mucho compromiso y porque al final la universidad supone un espacio también para encontrarse con los jóvenes, el desarrollo profesional, etcétera, ¿no? O sea que no hay una ideología metálica en el cobro de las universidades. No, para nada, no lo hay, no es ese el espíritu. De hecho, como le decía, en el caso de la Católica, es una universidad sin fines de lucro. Ahí las decisiones fundamentalmente son, cuando se cobra la matrícula, es en qué invertimos. Y ya hace tiempo que no se puede invertir en cosas, digamos, en lujos, en elementos costosos, sino que la agenda es fundamentalmente de pago a los trabajadores. ¿Tiene idea de cuántos profesores han desertado y si esos profesores han sido sustituidos? Sí. Como le decía, en la universidad un 20% de los docentes, la mayoría de los docentes en la universidad son a tiempo convencional, un 20% más o menos cada año se van de la universidad. Estamos hablando más o menos de unos 200, 150, 200 en total. Efectivamente son sustituidos una buena parte. Como le decía, también la deserción de estudiantes ha hecho que en algunos casos no tengas que sustituirlos a otros por docentes nuevos, pues simplemente hay un menor número de estudiantes. Buena parte de esos docentes, en los análisis que hacemos, sobre todo ocurre en el caso de los docentes a tiempo completo, pues se van más bien fuera del país. Ahí la universidad es cuesta arriba retener desde una institución a la gente cuando es el país el que no los retiene, ¿no? Ustedes tienen un problema de seguridad, parece, ¿no? Y nada más, ustedes me dijo una vez, padre Virtuoso, que tenían un compromiso con la gente que vive cerca, la gente de la clase pobre. Pues sí, son para nosotros dos temas importantes. La seguridad, más bien los últimos años, nosotros pusimos al frente de los temas vitales en la universidad el tema de la seguridad. Más bien es un tema que ha evolucionado positivamente, pero con grandes esfuerzos y grandes inversiones. Es decir, temas como ese se ponen, digamos, como prioritarios en la agenda de corto plazo. Yo diría que ahí hemos más bien lidiado de forma positiva, pero sí que es verdad, es un reto para las universidades hoy. Entre otras cosas porque si eventualmente alguien tomara, digamos, una computadora y se la llevara, pues llevarse una computadora significa llevarse un décimo de lo que hoy te cuesta una nómina mensual. Es decir, estamos hablando de unas proporciones donde hay que preservar cada pequeña cosa en nuestras instituciones. Con respecto a las comunidades que nos rodean, yo diría que tenemos una excelente relación. Recuerde que el modelo, la filosofía más bien educativa ahora de la Compañía de Jesús, por lo tanto de la UCAP, es que nuestros estudiantes tengan un pie
en la realidad actual y el otro pie esté en lo que desean construir. Entonces tenemos un conjunto de programas sociales dirigidos a esas comunidades, más bien en ese entorno cercano, Antímano, Carapita, La Vega, las relaciones son excelentes. Hace poco me invitaron unos estudiantes, estuvimos reunidos en la central, para plantear un poco los problemas que ellos viven ahí, ¿no? Y me asombró que varios de ellos en su intervención me planteaban los atracos de que han sido víctimas en pleno aula de clase. ¿Eso ocurre en la Católica? No, hubo un caso con esas características hace el periodo académico pasado, y además lo protagonizaba, de hecho, un estudiante. El arma era un facsímil, no era falso, pero en realidad eso no es un tema hoy en nuestra institución. Bueno, muchas gracias, profesor Gustavo García. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. En la primera parte voy a conversar con Enrique Márquez, de la Asamblea Nacional. Estás viendo Diálogo con. Bueno, voy a conversar ahora con Enrique Márquez. Le preguntaba si él sabía algo de Henry Falcón, porque alguien insinuaba que podría estar pensando en retirarse en solidaridad con la MUT. Bueno, fíjate que Henry Falcón es uno de los nuestros, es un miembro de la oposición. Él ha tomado una decisión difícil, una decisión que no es compartida por los partidos de la MUT, pero que sin duda alguna tendrá mucha importancia en los próximos meses. Nosotros no somos de los que satanizamos ni colocamos epítetos a nadie. Creo que Falcón es una pieza fundamental en estos tiempos y dependiendo de lo que él haga se abrirá una puerta u otra. Tanto la MUT está luchando por condiciones electorales para poder hacer una elección presidencial que sea buena para el país, como Falcón lo está haciendo, solo que él decidió hacerlo desde la participación y la MUT decidió hacerlo desde la no participación. De tal manera que hay que hacer un gran esfuerzo por confluir, por tener una sola ruta, tanto Falcón como la MUT, en función de poder darle a Venezuela una oportunidad. Enrique, si a ti te tocara un análisis político, apartando de tu condición, que es muy difícil, pero ¿cómo tú plantearías a la opinión pública la situación de la oposición en su conjunto? Bueno, mira, yo creo que la oposición tiene un principal capital, que es el descontento del país, que no ha sido generado por la oposición, es el sustrato en el cual se mueve el país. Hay un descontento terrible que es el viento a favor de la oposición. Sin embargo, la oposición ha sido vapuleada por un gobierno que es totalitario sin duda alguna, la inhabilitación de candidatos, la inhabilitación de partidos, la persecución, el exilio. La oposición entonces ha sido sumamente golpeada y no podemos estar exentos de la autocrítica. Hemos cometido errores importantes, nos hemos desunido en momentos cruciales y hoy en día la unidad de la oposición es más importante que nunca. Por eso inclusive al hablar de Falcón, o al hablar de cualquier otro partido, tenemos que hablar con la consideración que nos merece, la necesidad que tenemos de unirnos. Al venezolano común realmente no le interesa quién va a ser el candidato presidencial, no le interesa realmente el perfil personal. ¿Qué le interesa? Salir de la pesadilla en la que está viviendo. Y yo creo que los partidos de la MUT tienen que dejar el partidismo, valga la redundancia, el personalismo, el egoísmo a un lado y poder ponernos de acuerdo para una transición política. Esa transición política que significa inclusive la tolerancia y la convivencia con el chavismo, para que Venezuela no salga de un enfrentamiento con el chavismo en el poder a un enfrentamiento con la oposición en el poder, sino que podamos nosotros abrir senda a un país diferente, con un nuevo código político. ¿Cómo convives tú con el chavismo si el chavismo, por lo menos sus líderes fundamentales, como el caso de Diosdado Cabello, dice que son dos proyectos, allá ustedes y aquí los otros? Pero siempre han sido, y en el mundo hay partidos... ¿Puede convivir así? Hay
partidos que se oponen, en Estados Unidos por lo menos el Partido Demócrata y el Republicano, son dos partidos que tienen dos visiones completamente distintas. Pero en el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes está la convivencia. Aquí no se trata de una convivencia con connivencia o con alcahuetería de las cosas, no. Se trata de una convivencia mínima dentro de la Constitución y las leyes para garantizar que el bienestar del país. Afirmo de nuevo hoy, como lo he hecho antes, que ningún sector, ni el chavismo puede aplastar a la oposición, ni la oposición puede aplastar al otro. ¿Por qué? Porque entonces vamos a seguir en el mismo jueguito de aquel que gobierna, intenta gobernar solo, intenta aplastar al otro, cuando realmente el país lo que está pidiendo es una unidad nacional, que no significa injusticia, que no significa alcahuetear nada al otro, significa una unidad de propósito. La economía está destruida. ¿Cómo levantarla? Por lo menos hay una propuesta respetable que ha hecho Francisco Rodríguez. Ha hablado de dolarización como una forma de frenar en seco la inflación. Ha hablado de dolarización como una forma de resolver las cosas. Yo creo que eso hay que discutirlo y hay que discutirlo con sinceridad, porque Venezuela no puede continuar en esta pesadilla en la que estamos viviendo, en la cual ya nadie quiere vivir acá. Se ha perdido el apego, se ha perdido el amor por la tierra y la gente y los jóvenes sobre todo, los que buscan es irse del país. Tú dices aquí en una declaración, Enrique Márquez, la elección presidencial no puede ocurrir en las condiciones actuales. Te dejo la pregunta para la próxima parte del programa. Estás viendo Diálogo con... Bueno, mientras estamos grabando, la gente debe estarse preguntando en algunos estados del país, bueno, y esta gente hablando de todo y no toca lo fundamental, que son los apagones que hay en todo el país. Y Enrique Márquez es de Estado Zulia, me puede decir cuál es la situación por allá, por esa región, ¿no? Y te preguntaba sobre esto que decías tú, Sí. de la elección presidencial que no puede ocurrir en las condiciones actuales. Sí, de hecho eso lo hemos... Antes que se vaya la luz. Lo hemos afirmado porque en las condiciones en las cuales debe darse la elección, tenemos que lucharlas. Todavía hay mucha tela que cortar. Pero también tenemos que entender que las condiciones ideales, perfectas, Carlos, no se van a dar. Nosotros vamos a conseguir unas buenas condiciones y yo no tengo duda que tendremos un cambio de presidente durante este año. Yo no tengo ninguna duda, porque la tragedia que está viviendo el pueblo es superior a cualquier manipulación que el gobierno pueda hacer. Si todos salimos a votar en el momento preciso, en el momento en que unidos vayamos a una elección, yo no tengo duda que vamos a ganar y le vamos a dar una oportunidad en democracia, que a propósito es la única forma de hacerlo. Que alguien me explique qué otra herramienta, qué otra arma tiene el pueblo en su mano que no sea el voto. Aquí no hay fusiles, aquí no hay invasión, aquí no hay nada que pueda cambiar esto como lo sí lo hace el voto. Por eso el trabajo por las condiciones electorales, que por un lado hace la MUD, hace el Frente Amplio, por el otro lado hace Falcón desde su candidatura. Eso hay que unirlo todo en una sola lucha porque el pueblo pueda expresarse. Y expresarse, y voy al segundo tema que tú apuntabas, expresarse en la tragedia que vive. Lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico en Venezuela es terrible y ha sido fruto principalmente de la corrupción, porque hay que ver cuánto dinero se destinó a comprar plantas eléctricas, a reparar plantas eléctricas, pero la mayoría de esos fondos, Carlos, se los tragó la corrupción. Y cuando lo digo, no lo digo como una figura ilustrativa, es que hay elementos que hemos investigado que muestran sobreprecios de hasta 300% en las plantas que se compraron, una corrupción terrible durante los últimos 15 años que ha llevado a que el sistema eléctrico sea una chatarra.
Ahora, si hay corrupción, hay corruptos. ¿Dónde están los corruptos? Bueno, hay uno que está preso ahorita en España, que lo agarró la ley, es un ingeniero llamado Nervis Villalobos, que ahora entiendo que lo van a extraditar ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos, él y otras personas que están presos, y ojalá la justicia llegue a todos. Hemos denunciado a todos con nombre y apellido, a todos aquellos que dieron los contratos, a las empresas que los mal ejecutaron, a los inspectores que no inspeccionaron y que todo fue sencillamente dinero para sus bolsillos. ¿Y quién está pagando eso ahorita? La corrupción, la ineficiencia, la ineficacia, la falta de mantenimiento. ¿Quién lo paga? Lo paga el pueblo. Y hoy en la época, aquella época de las vacas gordas, donde hubo dinero para invertir, no se invirtió, sino que se lo robaron, y hoy en la época de las vacas flacas no tenemos luz. Tú dices que han dado nombre, yo no lo he visto. Sí, claro que sí. En la investigación que se hizo en la Asamblea Nacional, que lo hizo la Comisión de Contraloría por un lado y la Comisión de Energía y Minas por el otro, se llevó un expediente completo con todos aquellos responsables de las contrataciones y de las comisiones que se dieron durante todos estos años. Eso está en la Asamblea, se envió a la Fiscalía, se ha enviado a la Contraloría, se ha enviado a todos, pero eso, por supuesto, en un país donde no hay justicia, eso no avanza. ¿Pero quiénes son los corruptos? Bueno, pero yo no te puedo dar todos los nombres ahorita, pero con gusto te envío el informe de que tiene la Asamblea para que tú lo tengas y lo expongas en este prestigioso espacio. Ahora bien, ¿tú crees que la fecha para la elección va a cambiar? Tú estás diciendo que van a conseguir condiciones. Mira, yo siento que hay que insistir en que el gobierno sepa que una mala elección no le conviene a Maduro. Maduro, si piensa ganar a golpe y porrazo, no se da cuenta que eso lo que le va a hacer es daño a él y daño al país. Porque ¿quién va a respetar la elección de un presidente que lo hace violando la Constitución y las leyes? Ningún país en el mundo. Y entonces vamos a pasar de mal a peor. ¿Qué llamas tú golpe y porrazo? Golpe y porrazo significa fija la fecha cuando le da la gana, hace las elecciones con las condiciones que quiere hacerlo, no le presta atención a lo que el país le está pidiendo, de tal manera que lo hace a los Jaliscos, pues. Entonces, porque tiene que ganar como tiene que ganar. De hecho, en la oposición han aceptado esa fecha, porque aquí ha estado gente que dice, no, con mayo parece que la cosa ha mejorado. Bueno, para ustedes. Bueno. Para la oposición, pues. Debo decir que las condiciones hay que seguirlas luchando. Y nosotros aún continuamos insistiéndole, y aprovecho este espacio para insistirle al gobierno en que entienda que una elección que el gobierno intente ganar por forfeit, generando las no condiciones para la elección, no es buena para el país. No es buena para el país. ¿Tú qué piensas hasta hoy? ¿Crees que la gente va a votar si las elecciones son en mayo? Yo creo que la gente está lista para votar si hay un planteamiento en el cual se garantice una mínima transparencia en las elecciones. Ese planteamiento se está construyendo, como te digo, hay lucha del Frente Amplio. Bueno, hay una lista de condiciones que inclusive, no sé si leíste, yo me imagino que sí, porque tú eres un hombre que se informa todos los días, una carta que la MUD le envió al presidente de la República, en la cual se detalló ampliamente cuáles eran las condiciones, una por una, que la Mesa de la Unidad tenía para garantizar una transparencia en las elecciones. Muchas de ellas la firmó Henry Falcón cuando aceptó ir el 20 de mayo. Hay otras que seguimos luchando. Repito, tanto Henry Falcón en su campaña como la MUD y el Frente Amplio, seguimos luchando en función de que el país pueda concurrir con seguridad, de que el pueblo pueda decidir. ¿Y la MUD recibió respuesta a esa carta? No hemos recibido respuesta. Que lo inteligente del presidente debía ser responder públicamente a una carta que, debo decir que es primera vez que ocurre que la oposición se dirige por escrito al presidente y lo hace público. Primera vez. Nosotros esperábamos que el presidente respondiera por escrito, en función de que quizás, ante la opinión, con la opinión pública de testigos, se pueda dar un mínimo entendimiento para que el país pueda echar hacia adelante. Repito, sin un mínimo entendimiento, no estoy hablando de un entendimiento general, pero sin un mínimo entendimiento pareciera que el país no tiene una salida consona con lo que el pueblo está esperando. Ok, aquí dices tú, presión internacional, única salida para Venezuela, dice
Enrique Márquez, que es la persona con quien yo estoy conversando aquí. Yo siento que la Y presión... aquí se piden investigar si Maduro está financiando campaña del Petro. ¿Qué es eso? No, yo no he declarado del Petro, pero lo que sí he dicho que la presión internacional es fundamental en este tiempo, no para producir una ruptura, no para generar una invasión, no para nada de eso, sino para que el gobierno sepa que el mundo está pendiente de lo que ocurre acá y que una elección mal realizada no será reconocida por nadie. De tal manera que es fundamental que se entienda que el mundo, el planeta, la presión internacional es fundamental para un cambio político en nuestro país, pero que ese cambio político no llegará sino de la mano del voto, de la mano de que el pueblo venezolano se exprese en las urnas. No, aquí lo que dice es que un diputado del Zulia, Rafael Ramírez, acudió a la Comisión Política Exterior del Parlamento para consignar una serie de elementos para saber cómo se está financiando la campaña del Petro. Es una cosa de... Bueno, el Petro no es una moneda, no es una criptomoneda. Para mí es un asunto sin figura que ha sido mal planteado por el gobierno y lo que le ha traído es mayor desprestigio a nivel internacional. Yo creo que ha sido un mal paso al gobierno. Bueno, pero cuando tú oyes, por ejemplo, a voceros y creadores del Petro, te dicen al revés, que el Petro ha sido una moneda aceptada en todo el mundo. Bueno, pero nada más tienes que ver las agencias de cambio de criptomonedas en el mundo que no tienen al Petro incluido. Y lo que uno escucha de los grupos financieros en el mundo es que el Petro carece de la seriedad necesaria como para que genere una expectativa positiva en el mundo. Porque se sabe que una cripto, como se las llama, no puede ser controlada por un Estado, tiene que ser controlada por la comunidad de lo que se llama ahora comúnmente el blockchain. Mira, en estos días había presidente de la República, una de esas cadenas, y él insistía en sus planteamientos y advertía, yo he convocado al diálogo, yo he invitado a gente al diálogo, y hablaba de las invitaciones que le he hecho a Ramón Ayú y no sé si a ti también te han invitado a conversar sobre eso. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que ese mensaje está llegando. Yo participé inclusive en representación de mi organización política, yo participé en el diálogo de Dominicana. Y debo decir que todos los esfuerzos que se hicieron se fueron disolviendo por el hecho de que realmente el gobierno no quiso escuchar los planteamientos reales que nosotros estábamos haciendo. Creo que hubo errores de lado y lado. Creo que hubo mucha prisa de parte del gobierno en las últimas 2 sesiones por concretar un acuerdo que no estaba listo. Es más, debo decirte que en lo personal me sorprendí mucho la última sesión en la cual llegamos a la oficina donde se realizaba esta reunión y vimos 2 mesas con 2 plumas para firmar un acuerdo que no conocíamos. De tal manera que hubo una presión extra al final que no ayudó en absoluto a que Dominicana pudiera terminar bien para Venezuela. De tal forma que sí estoy convencido de que el diálogo y el entendimiento son herramientas de la política y la única respuesta que tiene Venezuela hacia su futuro es que prevalezca la política y no la violencia, que prevalezca la política y no la falta de tolerancia y entendimiento. De tal forma que así como asistí en una oportunidad a un intento de diálogo y entendimiento, no tendría inconveniente alguno en volver a asistir, porque yo creo que la puerta de arreglarse por las buenas, como se dice en Venezuela, la puerta del entendimiento y del diálogo nosotros no la podemos cerrar nunca, mucho más, estimado Carlos, cuando vemos la tragedia que vive el pueblo. Si los políticos no nos preocupamos por lo que está viviendo la gente y no buscamos realmente una solución a la economía, al hambre, al sufrimiento, a esta locura, a esta pesadilla en la que estamos viviendo, entonces simple y llanamente la política se va desprestigiando. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Hay cierto desgaste de la política, cierto desgaste de los partidos que nos tiene que preocupar, porque eso no nos lleva a ningún lugar. Aquí leo: pacientes trasplantados, eso corresponde al Zulia, protestaban para recibir medicamentos en el Zulia. Bueno, el Zulia ¿Ustedes qué han hecho desde la Asamblea por esta situación? Bueno, y terminamos el programa contigo. No sé si te acordarás que el año pasado produjimos una solicitud al gobierno para que decretara una emergencia humanitaria en materia de salud. Porque veíamos cómo, y vemos todavía, se ha agravado el asunto, los pacientes no encuentran medicinas y los servicios médicos cada vez están más caros. Es imposible para una persona asistir a una clínica. El
gobierno rechazó la solicitud nuestra diciendo que en Venezuela no había emergencia en materia de salud. Y lo repite también. Y lo repite todos los días. Claro. Y ahora, un paciente hipertenso, un paciente trasplantado, un paciente con SIDA o con VIH, pues no puede encontrar medicamentos y todos los días, Carlos, todos los días hay gente que muere porque no tiene a tiempo el medicamento. Nosotros insistimos en que se decrete esa emergencia y que el gobierno, por amor de Dios, deje la insensibilidad, la indolencia y permita la entrada de medicamentos a Venezuela. Bueno, gracias Enrique Márquez. Gracias a usted, amigo. Gracias a usted, Carlos. En la próxima parte voy a conversar con la doctora María Alejandra Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Dermatología. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con la doctora María Alejandra Rodríguez. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Dermatología. Y estoy leyendo aquí, alertan la reaparición de la sarna, los piojos en Venezuela por falta de medicina. ¿Eso es cierto, doctora? Sí, es cierto, efectivamente. No solo por la falta de medicina, sino también por la parte del abastecimiento de lo que es el agua, el alto costo que tienen también los jabones y los limpiadores. Ahora, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? Esta es una enfermedad, tanto la sarna como los piojos, que es una enfermedad que se pega de persona a persona. O sea, el humano es el huésped principal. ¿Qué pasa? Cuando hay poco hábito de higiene o no se pueden cambiar la ropa frecuentemente, una persona que tenga escabiosis se acuesta en una cama de una persona que no lo tiene, o comparten ropa o comparten hábitat, o sea, la casa, los sofás, y eso se le pega a la otra persona. Pero eso solo cuando no se cambia de ropa, o cuando no se baña, o cuando cometen otros pecados de aseo. Es que principalmente no es solo que no se bañe, sino que usted, por ejemplo, la persona no cambia las sábanas regularmente. La persona fue, vamos a suponer, una persona que trabaja de vigilante, una persona que tiene que estar sentada en un sitio que pueda mantener el parásito allí por algo tiempo, y usted se sienta y llega a su casa y no lavó la ropa, porque dice, mira, la ropa no está sucia, y la deja guindadita y se la pone al día siguiente. ¿Estás sentado aquí, puedes tener un parásito ahí? Bueno, yo espero que no, pero sí, o sea, en cualquier sitio donde una persona se siente que tenga una escabiosis y dure un tiempo sentado y el parásito puede estar allí, se sienta a otra persona y se contamina. Tienen que ser horas, no es cuestión de minutos. Pero, por ejemplo, si un parásito bien resistente, que la gente se le sienta arriba y todavía vive. ¿Ah? No solo eso, pero hay hábitos de higiene. Por ejemplo, si comparten la misma cama, si comparten los mismos muebles donde se sienten, ese tipo de cosas, la ropa, la toalla, un niño que lo cargue un adulto, que compartan y lo tengan cargadito un rato, y el niño en la guardería le pegan la escabiosis porque lo acuestan en diferentes cunitas, por ejemplo, o en diferentes colchonetas, él va a llevar ese parásito a su casa. Pero tiene que ver la sarna con los piojos aquí. Bueno, la sarna es la sarna y los piojos en la cabeza, pero la sarna se les pega en las guarderías a los niños porque los acuestan en las colchonetas. ¿Y los piojos qué te producen? Además de caída de cabello. No, los piojos normalmente es la molestia de la picazón en la cabeza que tienen los niños y hay adultos más peligroso es la liendra. ¿Ah? ¿O no? El piojo brinca de cabecita en cabeza.
Normalmente se decían que no, que a los adultos no les da piojo. Hay adultos que tienen piojo. Por ejemplo, a mí me pasa a veces las abuelitas que tienen a los nietos y cuando vienen, doctora, no aguanto la picazón en la cabeza, y cuando uno las revisa lo que tienen es piojito. Bueno, aquí dicen en esta noticia, además de los problemas esos que hemos comentado, dice, se unen la denuncia sobre el deterioro de los centros de salud y el mantenimiento de los equipos y la dotación de insumos y equipos médicos, junto a la falta de preparación de los profesionales que puedan aplicar tratamientos apropiados. ¿Cómo es esto? Bueno, en la parte de los hospitales definitivamente es por todos conocidos que tenemos déficit no solo de insumos, sino que se ha limitado la hospitalización de los pacientes. Entonces, por ejemplo, centros donde para la formación de un dermatólogo, él necesita ver casos clínicos. Mientras menos pacientes él pueda manejar, menos está en cuanto a la formación de los tipos de casos que vea. Una cosa importante es que, sin embargo, la calidad de los posgrados y de los docentes que están en los posgrados se ha mantenido a pesar de la crisis, porque trabajan con una mística espectacular. ¿Cuál es el remedio, por ejemplo, para los piojos? Clorina. No, no. Por ejemplo, tenemos la ivermectina, es un remedio que es un ectoparasiticida, que es muy eficaz. ¿Cuál es el nombre? Ivermectina es el nombre comercial, o sea, el nombre genérico, pero comercial no hay uno, se llamaba Ivergot. Y para la sarna, por ejemplo, ¿cuál es la cura? Igual, ¿qué pasa? Piojos y sarna comparten la misma, no el mismo agente, pero sí el mismo tratamiento. Se colocan agentes que van a matar al parásito. Y entonces para eso, por ejemplo, igualmente está la ivermectina. Por ejemplo, para la sarna está la crema azufrada, que si bien sí se consigue, no es muy efectiva. El azufre. El azufre. No es efectivo. No es muy efectivo. El que se consigue no es efectivo. No es lo Y suficientemente el que es efectivo no se consigue. Exactamente. Estamos peinados, como dicen. Aquí veo otra noticia en Panorama Dermatólogo. El estrés acelera la evolución de la psoriasis. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? La piel es el reflejo de toda la parte, nerviosa de la persona. Y nerviosa me refiero a todo lo que es el estrés y la parte psicológica. Entonces, todas aquellas enfermedades dermatológicas con el estrés se empeoran. La dermatitis atópica, la psoriasis. ¿Por qué? Porque comparten transmisores con la parte de la parte de ansiedad de la persona. Entonces, las personas se brotan cuando tienen Eso estrés. no se genera en ningún parásito. No, ni la psoriasis, ni la dermatitis atópica, ni el vitiligo, y son enfermedades crónicas que con la situación de estrés se empeoran. El vitiligo es la... En la que se quedan blanquitas la Sí. piel, sí. Hay muchos casos aquí. Hay casos, lo que pasa es que el problema es la limitación del tratamiento. Antes teníamos medicamentos que eran, como llamamos nosotros, puntas de lanza, como podían ser los inhibidores de la calcineurina, que ahorita ¿Y no cómo tenemos. comienza la psoriasis? ¿Con La psoriasis, piquiña? no toda psoriasis pica. Lo que sí vas a ver es lesiones rojas y descamativas, que suelen estar en cuero cabelludo, codos y rodillas. Pero eso se puede llegar a generalizar y el paciente estar completamente rojo, completamente descamado. No necesariamente pica. ¿Y cómo se combate? Depende de la severidad. Lo primero es bajar la inflamación y para eso usamos tratamientos tópicos como los esteroides en crema. Ajá. Obviamente están difíciles. Después podríamos utilizar, dependiendo de la extensión, se pueden utilizar medicamentos tomados, donde están desde el metotrexate hasta los inmunosupresores, como los anti-TNF que anteriormente teníamos en el país y que ya no contamos con ninguno de ellos. Aquí veo que la psoriasis es una enfermedad crónica que produce descamación, inflamación, dolor, hinchazón y calentamiento de las zonas afectadas. En cuanto a hinchazón, depende si la psoriasis se acompaña de artritis psoriática o no, porque puedes tener el aumento del volumen de las articulaciones o de los tendones. En cuanto a la piel, lo que se ve es la lesión, que es la placa, que puede estar elevada o no, y lo importante es que descama. Aquí dice que existe un 30% de posibilidad de las causas hereditarias. Sí, hay dos tipos de psoriasis, donde tenemos una psoriasis que es la que tiene un componente familiar, que ocurre en familias y ocurre principalmente en gente joven, y la otra psoriasis que no tiene componente familiar, que ocurre en personas mayores de 50 años. Te insisto, la psoriasis es permanente cuando ya la persona Sí. la
O sea, no ¿Se hay... contagia? La psoriasis no se contagia, Ah. ¿ok? Porque no es infecciosa, es Pero inflamatoria. cuando ya le aparece en la persona... Se controla, mas no se cura. Es como la hipertensión. Si usted tiene su tratamiento, está controlado. Uno con psoriasis puede tener crisis y puede estar momentos sin lesiones y ella puede tener... Es que hay diferentes Y siempre evoluciones. no pica. No. A veces pica, hay gente que le pica mucho y hay gente que no le pica. Eso es Eso no es un signo inequívoco de la presencia de psoriasis, el prurito. Aquí dice que médicos piden calma ante la difusión de mensajes sobre leishmaniasis. Lo que pasa es que la leishmaniasis es una enfermedad igualmente transmitida por la picadura de un vector, que es la leishomia, y va a producir úlceras, ¿ok? Entonces, hay zonas boscosas, donde tenemos en el estado Miranda, es un sitio muy importante de leishmaniasis, y a medida que el hombre va entrando más a esas zonas rurales, tiene más probabilidades de que lo pique. Y entonces, la leishmaniasis necesita un medicamento, que es el glucantime, para su tratamiento, que también está muy, muy difícil el poder conseguirlo. Pero está, bueno, Es que por eso ¿es que serio? le digo, estamos muy críticos en el Ahora, área la de la leishmaniasis, salud. ¿cuál es la consecuencia final si no se combate? Hay varios tipos, hay principalmente dos tipos de leishmaniasis que nosotros vemos, ¿ok? La cutánea y la cutánea mucosa. Con la cutánea tenemos las úlceras que pueden ocurrir donde pica el insecto. Ajá. Hay un tipo de leishmaniasis que es la leishmaniasis cutánea mucosa, donde la úlcera se cierra, pero posteriormente ocurren lesiones a nivel de la mucosa y se pierde el tabique nasal y cae la nariz. Y eso aparece en toda parte del cuerpo, indiferentemente. Normalmente no hay muchas úlceras, hay pocas, hay pacientes que tienen una inmunidad muy suprimida y ahí sí le pueden aparecer varias úlceras, pero no es que se va a llenar de úlceras. Bueno, aquí dice que el estrés acelera la psoriasis también. Hay que tener- Eso se le dije, 100% cierto. Bueno, que un minuto, un mensaje a su gente. Para que Bueno, le dé el un mensaje consejo. que le damos a todos es que, bueno, que a los dermatólogos que realmente seguimos trabajando y que próximamente vienen varios eventos de formación para la parte de los dermatólogos que seguimos aquí luchando, y a la población que sigan acudiendo al dermatólogo, que siempre Hay le mucha vamos a ayudar. consulta, ustedes, Sí en hay este consulta. momento. Sí hay consulta porque hay brote de las enfermedades porque no conseguimos tratamiento. Y los precios de la consulta han subido. No como otras consultas. Ah, ¿no? Bueno, gracias, doctora María Alejandra Rodríguez. Gracias a usted por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.